¿Está? Listo. Listo, ahora sí. Bueno, Alex, empecemos. Cuéntanos otra vez tu nombre completo, tu edad, a qué te dedicas, de dónde eres. Claro, yo soy Alejandro Arellano, tengo 32 años, soy de la Ciudad de México, soy ingeniero civil y, bueno, esos serían mis credenciales y mis credenciales TOC. Bueno, tengo TOC aproximadamente desde los 5 o 6 años y ya con un diagnóstico específico y oficial desde los 17. Bueno, ya nos cuentas que tienes TOC hace varios años, ¿cierto? Queríamos saber qué tipo de TOC tienes y cuáles son las características especiales de estos TOC. Pues, digamos, los tipos de TOCs más predominantes en mí son el TOC de escrupulosidad moral, el TOC de superstición y el TOC de perfección. Si quieren, ahorita puedo ahondar un poco más a lo que se refieren estos términos, pero esos serían en sí los tres tipos de TOC más predominantes. Sí, yo creo que nos puedes contar de qué consiste cada uno, qué sientes y a qué compulsiones recurres. Claro, también una cosa que quisiera un poco añadir, bueno, eh, tanto Yoali como yo ahora que estamos administrando, bueno, colaborando en el proyecto, nos hemos dado cuenta que también como pacientes a veces caemos en categorizar los tipos de TOC. Es muy importante el distinguirlos porque nos estamos con ellos, pero creo que también un poco cuando yo explique mis síntomas, chicos que quizá tengan otros tipos de TOC, digamos, amores, sexual, etcétera, se van a ver muy relacionados, sobre todo por los síntomas, ¿no? Pero bueno, digamos, no como pacientes no debemos generalizar, pero sí debemos saber y identificar, ¿no? Entonces, bueno, un poco con respecto al tipo de TOC de escrupulosidad moral, la escrupulosidad moral, bueno, el término que se utiliza en psicología TOC se refiere a hacer las cosas, ser muy escrupuloso. A veces tenemos la idea de ser escrupulosos en términos religiosos, pero aquí no tiene que ver en nada la religión, sino tiene que ver una escrupulosidad social, una escrupulosidad respecto a lo que yo hago, una escrupulosidad respecto a cómo las personas me ven, un poco el hacer las cosas de una forma muy específica. Por ejemplo, el caso de la vez pasada de entrevista, ¿no? Con Ali, desafortunadamente tuve esos problemas que no encontraba un lugar donde ubicarme para que el audio y la entrevista fueran perfectas y bueno, eso me genera un estrés muy grande de decir, bueno, ¿cómo va a ser posible que yo le esté fallando a Joali en ese sentido y a ustedes también en una entrevista tan importante, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso yo le estaba fallando a Joali, yo le estaba fallando a ustedes, yo le estaba fallando al proyecto, etcétera. Entonces, esa fue un shock muy importante y muy fuerte que tuve la semana pasada. Otro caso, por ejemplo, yo tengo un perro, yo vivo solo y ese perro bueno, es muy importante, es mi mascota, ¿no? Entonces, el hecho de a veces yo como me percibo como dueño, a veces quiero ser el dueño perfecto y eso pues me detona en mis obsesiones, ¿no? Si llego un poco tarde y no le he dado de comer o ya se le acaban las croquetas, pues, bueno, eso me genera muchas dificultades. Digamos que las escrupulosidades son, son cosas con las que yo me tengo que regir, son muy personalizadas, ¿no? Las personas que lo sufrimos, pues yo, por ejemplo, tengo una relación con mi perro, ¿no? Y en eso tengo que ser muy escrupuloso, quizá alguien tiene que ser muy escrupuloso con su trabajo, o quizá alguien tiene que ser muy escrupuloso con su forma de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría ser la escrupulosidad moral, que reitero debe ser diferenciada de la religiosa, ¿no? El TOC supersticioso, bueno, este es un poco más sencillo de explicar, es respecto a las supersticiones, eh, que algo pueda suceder. A veces es muy común que en TOC, uno de los ejemplos más comunes es que si no me lavo las manos, va a temblar en mi ciudad. Bueno, así funciona más o menos el tipo de superstición. Claro, son supersticiones personales, ¿no? Eh, no digamos que todos los que tenemos este tipo de le tenemos miedo a la muerte, o le tenemos miedo a contraer alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Son supersticiones muy personales, ¿no?
Por ejemplo, un caso que yo tenía de adolescente, lo recuerdo cuando fue el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, pues yo apoyaba a mi selección, a mi país que era México, y pues pensaba que si no me levantaba de la cama de cierta forma, la selección iba a perder, ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser un ejemplo sencillo o simple de TOC de superstición. Y el TOC de perfección también está muy relacionado, inclusive a veces se le puede confundir con el TOC de escrupulosidad moral. Y pues como tal dice su nombre, es buscar siempre ser perfecto en las cosas que a mí me generan miedo, temor, obsesión, etc. Y digamos, no sé si ahí ya nos respondiste la pregunta, pero en cuanto a las compulsiones, ¿cómo serían? ¿O en tu caso no aplica? No sé si aplica el componente principal del TOC, bueno, como su nombre lo indica, es trastorno obsesivo compulsivo. Una compulsión, digamos, en el TOC, tanto las compulsiones como tanto las obsesiones como las compulsiones van relacionadas, ¿no? Se le puede decir que es como un círculo vicioso. Entonces, una no puede ir sin la otra. A veces, a veces también como pasivo, bueno, en general tenemos la costumbre de eh, pensar, porque hay personas que a veces no se relacionan con las compulsiones físicas. Por ejemplo, una compulsión física puede ser algo que implica alguna actividad física, como lavarme las manos, limpiarme los dientes, vestirme, etcétera. Pero también están las compulsiones mentales, que puede ser el pensar o el rumiar, muchas veces una obsesión, un pensamiento, ¿no? Entonces, todos los que tenemos TOC, pues tenemos tanto obsesiones como compulsiones, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era niño, bueno, yo, como les decía, yo desde los 5, quizás el primer recuerdo, la primera situación que me acuerdo de tener TOC se remonta quizás 5 o 6 años, y durante de los 5 o 6 años hasta que ya se me empezó a tratar con medicamentos como a los 18, yo tenía tanto compulsiones mentales como compulsiones físicas. Entonces, por ejemplo, ahora que me preguntas cómo se relacionaban, una compulsión física, por ejemplo, con el TOC de superstición. Por ejemplo, ahorita ven que yo estoy en una alcoba, en una recámara, yo siempre estoy aquí toda mi vida, yo tengo una ventana muy amplia, entonces en ese tiempo tenía una cortina, y yo cuando me levantaba para ir a la secundaria, tenía que cerrar un X número de veces la cortina, no hacer esto, verla, ¿no? Porque si no tenía la obsesión, la sensación, o pues sí, ¿cómo le puedo llamar? El presentimiento de que me iba a ir mal en la escuela, de que mis amigos o mis compañeros iban a hablar de mí, de que la maestra sobre todo cosas de bullying, ¿no? Tenía esa obsesión, y una compulsión era que tenía que abrir y cerrar la cortina un X número de veces. Por ejemplo, una compulsión con la escrupulosidad moral puede ser lo que pasó en la entrevista de la semana pasada, ¿no? Que bueno, era tan bueno, ya cuando me di cuenta del audio, cuando me lo envió, yo le dije, híjole, que fui un tonto, etcétera, etcétera, y pude caer en la compulsión de pedirle disculpas a él. Bueno, claro, les pedí disculpas a ustedes, pero en un sentido normal, en un sentido funcional, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos la obsesión en el tema de escrupulosidad moral, de que hicimos algo incorrecto, por ejemplo, con una persona, pues le podemos pedir disculpas de una forma muy compulsiva, ¿no? Yo recuerdo hace algunos 3 o 4 años, que yo tenía esa obsesión y esa compulsión, y con las personas que estaban alrededor mío, pues podía pedirles 30 veces disculpas explícitamente en un día, ¿no? 30 o 40 veces. Entonces, bueno, ese es otro caso de compulsión. Y en el caso de compulsión respecto al toque de perfección, pues, bueno, su nombre también lo indica, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo algún reporte que me encargaron en mi trabajo, y si me doy cuenta que me equivoqué, claro, lo acabo, lo reviso. Si me doy cuenta que me equivoqué, pues puede venir a mí la compulsión de revisarlo todo otra vez, aunque sé que ya está bien revisado, ¿no? Todos cometemos errores y nos damos cuenta y lo corregimos. Pero a veces la compulsión puede ser el revisarlo eh, muy exhaustivamente y sin razón. Alex, ¿y cómo fue que descubriste o
descubrieron que tenías TOC? Bueno, mi caso es curioso porque otra característica también muy común en las personas que tienen TOC, esto lo comentaba yo en la entrevista pasada, era que por el tema de vergüenza, de conocimiento, quizá por situaciones económicas, sociales, etcétera, las personas que tenemos TOC tardamos mucho tiempo en primero saber qué nos pasa y en segundo ir a buscar un tratamiento y un diagnóstico. En promedio se dice que se puede tardar entre 10 y 15 años. Entonces, cuando yo era niño, a mediados de los 90, pues bueno, aquí en México y creo que en general, al menos en Latinoamérica, pues no se tenía conocimiento. Pero debido a que yo tenía compulsiones, sobre todo rituales muy evidentes, aunque era un niño, mi mamá pues, se percató, se dio cuenta. Y justo por esas épocas, en 97 o en el 98, salió una película estadounidense, Mejor Imposible, donde el actor Jack Nicholson protagoniza a un personaje donde tiene TOC y donde tiene compulsiones o rituales físicas que eran muy similares a los que hacía, como lavarse las manos o pasar por la banqueta, etc. Entonces, por ahí fue la primera noción de mi mamá de que había algo que nos pasaba a mí. Y bueno, ya un poco, digamos, esa fue como la primera noción de que algo pasaba. Pero desafortunadamente, pues nunca tuvimos la oportunidad de ir con un especialista y precisamente de atacarlo como tal. Yo de niño fui con psicólogos infantiles, etcétera, y bueno, nunca vieron algo en mí, ¿no? Porque otra cosa curiosa es que pues, las personas con TOC pues, tenemos una vergüenza extrema de decir lo que padecemos, de hacer lo que rituales, las compulsiones, etcétera. Y como estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal, pues eso nos causa aún más temor y nos encerramos mucho en un bucle que no nos permite, pues, digamos, salir al mundo y obtener un diagnóstico. Y un poco, bueno, conforme fueron pasando los años, pues ya era muy evidente y pues yo ya tenía un conocimiento de que lo que padecía era TOC. Si bien no sabía claramente qué era TOC, pero bueno, estas referencias en la cultura popular, series, etcétera, pues yo me veía reflejado por las conclusiones y sobre todo por los rituales físicos, ¿no? Entonces, de repente, sobre todo en películas y series de Estados Unidos, en términos hasta se volvió de moda. Entonces, bueno, yo al verme identificado sabía que tenía eso, ¿no? Y a partir de ahí fue que se lo dije a mi mamá y bueno, vamos a empezar un tratamiento ya a los 17 años. Y así fue en 2006. Entonces, digamos, desde el primer síntoma de los 5 o 6 años pasaron 9 quizá, 8 o 9 años, más o menos hasta que ya empecé a ir con un psicólogo, un psiquiatra, ya específicamente a tratarme por el TOC. Y digamos, el tratamiento que te realizaron fue a través de medicamentos o terapias o cómo fue este primer tratamiento y qué tratamiento tienes ahora también nos gustaría saber. Claro, el primer tratamiento, bueno, al momento que yo acudí, ya en 2006 a los 17 años, acudí con una especialista muy reconocida, que era, bueno, era amiga de mi mamá, pero ella no era especialista en TOC, no era ella especialista en otra rama de la psicología. Pero bueno, me ayudó mucho porque a partir de ahí fue como el primer tratamiento, si no especializado, ya iba con un motivo, ¿no? Que era el TOC. Entonces, bueno, quizá la terapia psicológica en ese momento, pues si no era especializada, bueno, me ayudó a que ella me canalizó con un psiquiatra, que bueno, tampoco el psiquiatra era especializado, pero se me empezó a medicar y digamos el medicamento ya después de casi como un año ya empezó a surgir un efecto positivo en mí. A veces, bueno, no quiero ser descriptivo de los medicamentos porque soy paciente, no soy especialista, pero lo digo por experiencia y porque lo hemos platicado, lo hemos vivido a través del proyecto, la forma en que sobre todo en que se empieza a medicar, en este caso para el TOC, pues es un poco ir de menor a mayor. También es un poco como encontrar un combo de medicamentos que le tenga una respuesta positiva al paciente.
Entonces en ese momento se me empezó a medicar de esa forma, yendo de menor a menor, con un combo de medicamentos de distintos tipos, como era sertralina. La sertralina es un inhibidor de serotonina. En ese momento también se me estaba recetando con Tafil, que el Tafil es un ansiolítico, y también con risperidona, que la risperidona es un antipsicótico. Claro, siempre de menor a mayor y con, en este caso, del psiquiatra. Y Y bueno, digamos, no, perdón, sigue. bueno, no nada más, bueno, quería comentar que he estado en tratamiento, sobre todo con medicamentos intermitentemente desde ese momento, desde 2006 hasta ahora. Claro, diversos tipos, diversas dosis, siempre con un seguimiento, pues intento que sea lo más puntual, pero sí, bueno, no me puedo cambiar la dosis o medicamentos pues, con la indicación de un psiquiatra, ¿no? ¿Y sientes que te ha servido el medicamento? ¿Sientes que ha sido importante? Claro, claro que me ha servido, perdón. Justo ahorita te mencionaba que tomó como quizá un año en que los primeros efectos del medicamento surgieran en mí, pero con el paso del tiempo fueron desapareciendo casi a un 100%, sobre todo las conclusiones sobre los rituales físicos, sobre todo en la adolescencia, justo quizá de 2004 a 2006, yo estaba completamente inhabilitado de salir de casa. Bueno, a veces vemos los casos de toque extremo, ¿no? Donde las personas ni siquiera pueden salir de su casa, y bueno, desafortunadamente eso yo lo viví, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, eso el medicamento me ayudó a retomar muchas actividades, sobre todo físicas, ¿no? Claro, también otra cosa que es importante es que los medicamentos no toman efecto inmediatamente, sino van regulando los transmisores que pueden llevar pues, el tiempo que requiera, ¿no? Pero sí, con el paso de los años, el medicamento sobre todo eh, fue capaz de, si no desaparecer, sí disminuir las compulsiones físicas. Desafortunadamente las compulsiones mentales no, pero bueno, estaba en una situación tan complicada que sí fue un paso muy importante. Ahora te quisiéramos hacer una pregunta que pues nos gustaría como que te extendieras un poquito en cuanto a la explicación, ¿cierto? Y es que, ¿cómo describirías tú en en tu experiencia cómo es vivir con TOC? Porque, digamos, uno puede investigar mucho, uno puede leer, las demás personas pueden oír cosas del TOC, pero si tenemos como una voz que nos cuente desde su experiencia qué es vivir con TOC muy detalladamente, podría como hacer ver este trastorno de otra manera, explicarlo mejor. Entonces sí nos gustaría como que en eso ser muy específicas, como para que tú nos digas qué es vivir con TOC o al menos desde tu experiencia, cómo lo sientes. Claro, pues, bueno, para mí el TOC, no hay una edad en específico donde las personas les aparezcan los síntomas o se los desarrollo, tanto se puede aparecer desde la niñez como la adolescencia o la adultez. En mi caso en particular, dado que apareció a una edad tan temprana, pues lo puedo definir como una parte completamente de mí. Ahora sí que son nulos o muy pocos los momentos en los que yo recuerde no tener, sobre todo TOC, pues por el hecho de que lo tengo desde niño. Una característica también de las personas que sufren TOC desde edades muy tempranas es que el TOC, o una de las principales causas que sufren o que se les desarrolla TOC desde una temprana edad es debido a una cuestión genética. Claro, la genética abarca o sea, puede aparecer TOC desde la niñez, desde la adolescencia o la adultez, y hay un factor genético, pero en el caso de las personas que tienen TOC desde la niñez, el factor genético es aún más fuerte. Y también, bueno,
no me quiero meter en polémica, porque repito, no soy especialista, pero hay estudios o hay documentos donde dicen que el TOC, cuando aparece a una edad temprana y hay unos factores genéticos muy grandes, pues tiende a ser más grave o tiende a desarrollarse más que cuando se detecta o cuando se desarrolla en la adolescencia o en la adultez. Bueno, un poco ya con este preámbulo, pues diría que el TOC sí representa, pues yo diría que gran parte de mi vida, porque son pocas las veces que recuerdo donde no haya pues esta cosa o esta nube presente en mi cabeza, ¿no? Eh, entonces, el vivir con TOC, pues el TOC está catalogado, y esto sí lo dice la Organización Mundial de la Salud, como una de las enfermedades o trastornos más incapacitantes. Entonces, es como el hecho de tener una nube en tu cabeza todos los días de la semana, a todas horas, a cualquier minuto, donde siempre está constante el miedo a que algo terrible vaya a pasar. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Supongamos que la gente que está viendo, etcétera, tiene un miedo específico a, no sé, voy a decir un ejemplo, a los extraterrestres. Bueno, nosotros las personas cuando tenemos un miedo, pues tendemos a reaccionar con la situación de pelear hacia algo, de crear alguna sensación de defensa. Todas las personas con TOC tenemos esta sensación en nuestra cabeza todos los días, a todas horas. Digamos que nuestra cabeza está funcionando a un ritmo mucho más rápido que, bueno, que las personas que no tienen TOC. Entonces, eso, aunado al hecho de que es algo pues, muy constante, muy presente, se vuelve completamente agotador, se vuelve muy tedioso, te incapacita, tanto las confusiones físicas como las mentales, realmente incapacitan. Es muy complicado tratar, o bueno, explicar a alguien que no padece o que no siente lo mismo, esto pues porque no es una enfermedad o un trastorno visible. Por ejemplo, bueno, no quiero demeritar ni mucho menos, ¿no? Pero lo que intento decir es que a veces la gente pues no es capaz de ver que nosotros tenemos algo, un trastorno, una enfermedad, etcétera, pues porque no es visible, ¿no? Y esto también lo hace aún más complicado el hecho pues, de pedir ayuda. Entonces, ese es un factor muy importante también, porque el hecho de que nos tengamos estas sensaciones y a veces nos incapaciten, pues es muy difícil. Y el hecho de que la gente pues, a veces no lo vea, no lo comprenda o lo desconozca, y existan los estigmas, existan los tabús, todo eso, eso hace inclusive aún más complicado el hecho de intentar salir y buscar una solución, ¿no? Entonces, es como, es como tener una nube en tu cabeza 24/7 en todo momento, claro. Hay momentos donde puede estar más bajo, momentos donde puede estar más alto, pero sí es como tener eh, híjole, no sé, no quiero decir como un compañero más, pero sí es algo con lo que constantemente tienes que lidiar, ¿no? Y justamente una de las cosas por las que se puede lograr una mejoría, además de los tratamientos y de la medicación, es precisamente el aceptar que tú no lo puedes cambiar. Con esto quiero decir que no podamos mejorar, al contrario, la mejoría se puede conseguir y puede ser hasta permanente, pero siempre lo relacionamos o lo tratamos de explicar como la diabetes. Una persona cuando se le diagnostica diabetes, pues bueno, que por vida, bueno, no soy doctor, pero supongo que en la gran mayoría de los casos va a tener que seguir un seguimiento y un tratamiento, porque la diabetes pues va a estar latente, va a estar presente. Claro, si sigue este tratamiento, pues va a tener una calidad de vida excelente, pero si no, pues bueno, por ahí también va a haber ciertas circunstancias y ciertos problemas que los va a tener que atender. Entonces el toque es muy parecido, ¿no? Es prácticamente igual en ese aspecto. Entonces, pues son varios factores, ¿no? Pero sí te hace la vida imposible, sí te incapacita de muchas formas, inclusive yo aquí en México, justo en la edad de la adolescencia, mi mamá era trabajadora del Estado y bueno, por ser trabajador del Estado en México tienes un seguro especial, un seguro social especial. Yo era derechohabiente por parte de mi mamá. Cuando cumplí 18 años, como yo no estaba estudiando, porque en la adolescencia también tuve que dejar mis estudios por el TOC, cuando no estás estudiando en este servicio de seguridad social, pues inmediatamente te dan de baja, ya después de cumplir 18 años. Entonces, como me dieron de baja, pues ya argumentamos mi caso en medicina legal. Bueno, afortunadamente yo cuento con una incapacidad permanente de parte de este Instituto de Seguridad Social,
que no quiere decir que no pueda trabajar, o que no pueda decir que no pueda hacer mis actividades, pero sí necesito, digamos, un seguimiento, pues, permanente, ¿no? Entonces, a ese grado llega, ¿no? Cuando lo comento a veces con personas o con médicos, me dicen, es que es muy difícil conseguir una incapacidad de parte de un servicio de salud social aquí en México. Bueno, pues el TOC lo ameritó, ¿no? Entonces, creo que eso también dice mucho, ¿no? Y pues yo he tenido episodios muy complicados también debido al TOC y debido a los síntomas que han puesto inclusive en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo muy, muy difícil. He terminado relaciones de amistad, ha intervenido en mis relaciones familiares, en mi situación escolar, en mi relación laboral, prácticamente, pues sí llega a intervenir en todos los aspectos de la vida, ¿no? Alex, y digamos, en algún momento has, no sé, como sentido alguna estigmatización o has recibido comentarios que te incomoden o algo por el estilo por tener TOC. Eh, Así específicamente, no, porque, bueno, creo que en este caso en particular es curioso, porque quizá las personas no, bueno, la gran mayoría de personas con las que me he rodeado prácticamente a lo largo de mi vida han desconocido al TOC, pero con un desconocimiento total. O sea, ni siquiera saben qué significan las letras, las iniciales, ¿no? Entonces no es como si yo les dijera, voy a nombrar algún otro trastorno mental, no es como si les dijera, yo tengo esquizofrenia. Pero bueno, la esquizofrenia, pues, está un poco más conocido el término, si se le quiere llamar así, o la gente puede relacionar esquizofrenia con situaciones negativas, porque es más común, ¿no? Pero a mí me ha tocado vivir que yo les puedo decir, yo tengo TOC, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y la gente ni siquiera entiende o sabe a qué se refieren esos términos. Entonces, esa es una estigmatización en sí, porque que la gente, que tú tengas algo, que la gente lo desconozca por completo o que lo ignore, pues también es una estigmatización, ¿no? Entonces yo he vivido mucho ese caso en particular, donde yo quiero intentar explicar lo que siento, o bueno, el hecho de tener TOC, y pues la gente se queda completamente con la cara cuadrada, pues no sabe ni siquiera a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, eso ha sido también muy difícil, porque si bien no lo he vivido quizá desde una forma de señalamiento directo, pues sí lo he vivido desde un punto de vista, no quiero decir de la ignorancia, pero sí quizá un poco del desconocimiento. Y ahora que, bueno, ya he tenido la oportunidad de colaborar con Joy, digamos, salirme un poco ante el mundo top. Claro, yo lo comparto tanto en mi proyecto como en mis redes, y algo que me llama mucho la atención es que, digamos, es como si tuviera dos entornos, mi entorno personal, mi entorno de desarrollo, y mi entorno de mi familia a través del proyecto y a través de la colaboración con Yoali. Entonces, digamos, el entorno que yo tengo gracias a que colaboro con Yoali en el proyecto, pues me entiendo y podemos compartir ahí experiencias y situaciones, etcétera. Pero mi otro entorno, pues está consciente de que yo tengo algo, está consciente, inclusive me he dado cuenta de que ya tienen una información al respecto, pero es curioso porque yo siento, bueno, percibo que hay una cierta distancia desde el respeto, que eso también es muy importante. Entonces, digamos, salir un poco del closer talk a través de todo lo que ha representado la colaboración con Yuali, si bien no ha representado un acercamiento que yo pueda con mi entorno más allá de decir, tengo TOC, por favor ayúdenme, sí ha representado que ellos poco a poco vayan entendiendo que hay algo en mí, entendiendo un poco a qué se refiere la enfermedad, un poco sabiendo a manera general y sobre todo un respeto, ¿no? Eso, bueno, eso también es algo, pues, pues sí, importante, ¿no? Y también ayuda, ¿no? A veces también el hecho pues, claro, está la estigmatización, pero también la ignorancia, pues también afecta mucho y creo que cuando respetamos o comprendemos que quizá hay alguien que padezca algo, si bien no lo entendemos, pero sí sabemos que está pasando mal, pues bueno, desde un respeto, pues pueden también surgir cosas importantes y también ser de gran ayuda.
Ahora que nos pues hablas de todo esto, a nosotros queríamos como saber cómo vives el TOC ahora, ya que pues tienes tratamiento, tienes más conocimiento del tema, vas a especialista y además haces parte pues como de una comunidad de apoyo. Entonces, ¿cómo ha sido como ese cambio en tu vida a través como de todos estos espacios donde pues tienen como más conocimiento del TOC? Mi vida ha dado un giro completamente de 180 grados. Eh, Justo, bueno, a pesar de que yo llevaba ya un tratamiento, eh, si bien no especializado, bueno, un tratamiento ya de hace muchos años, un punto clave o una piedra que siempre faltó fueron los grupos de apoyo y sobre todo la psicoeducación y el encontrar a alguien que pasara por lo mismo y a partir de ahí generar empatía. Eh, yo hasta que conocía a Yoali, la conocí hace poco, hace sí, quizá 2 años, pues nunca había compaginado con alguien que tuviera TOC, o bueno, al menos que supiera yo y él no tuviera TOC. Entonces, pues, nos guste o no nos guste, como personas, como seres humanos, pues siempre buscamos un entorno, pues, donde compaginar y donde sentirnos más, pues, en una relación más segura, ¿no? Entonces, justo por hace 2 años yo estaba viviendo un momento muy complicado. Eh, Yo soy hijo único de parte de mi mamá acababa de fallecer en octubre de 2018, y digamos, de octubre a agosto, un poco recuerdo, julio, cuando tuve los primeros contactos a través de Facebook con Yoali, pues yo estaba en la época del duelo pues, más profunda, ¿no? Además del TOC, pues yo estaba viviendo el duelo de la pérdida de mi mamá, y pues prácticamente estaba en una de las peores etapas de mi vida. Aunado a eso, tuve unos problemas laborales, unos problemas familiares, inclusive económicos, y eso me llevó desafortunadamente a tener una sobredosis de clonazepam, un ataque de ansiedad muy fuerte debido a unas cuestiones que tenía que hacer. Tuve este ataque, tuve esta sobredosis, y bueno, acabé en el hospital, viví una situación muy complicada, además de que de salud pues yo estaba ya muy afectado, tanto por la ansiedad, por el duelo, por el estrés, por la carga laboral, por la situación económica, por la soledad del duelo, etcétera. Yo había bajado casi 20 kilos de 2 años a ese entonces, ¿no? Entonces yo inclusive creo que tenía anemia, ¿no? Pero bueno, a partir de que pasó lo del hospital, digamos, tuve la incapacidad y tuve un espacio, digamos, para tratar todos los temas que tenían que ver con el duelo, la depresión y sobre todo el TOC. Y justo por esas semanas, esos días, tuve los primeros contactos con Yoali, y justo, ahora sí que por cosas del destino, ella empezó sobre todo a subir estos videoblogs, estos diarios a través de YouTube. Y fue casi, casi como caído del cielo, ¿no? Porque por primera vez en mi vida, pues yo me veía en el espejo, me veía relacionado con alguien que tiene mi edad, que si bien, bueno, vivimos en la misma ciudad, uno en un extremo, otro no en otro, pero realmente me sentía, si no entendido, porque no nos conocíamos personalmente en ese momento, pues sí, comprendido, ¿no? Y justamente por la situación tan crítica por la que yo estaba viviendo. Entonces, ese primer contacto, pues fue como el punto de despegue a precisamente encontrar un núcleo de apoyo y una motivación para buscar una educación. Bueno, afortunadamente el proyecto poco a poco ha ido despegando. Eh, un tiempo después me invitó a colaborar y ha sido un cambio completamente radical en mí, ha sido un cambio de 180 grados, ha sido que si ahora las personas que me vieran en ese entonces me volvieran a ver ahora, me vieran como una persona completamente distinta desde un punto de vista físico, y yo creo que también desde un punto de vista mental. Entonces, la piedra en el zapato que siempre me faltó fue precisamente el compaginar con un entorno que tuviera TOC, y el conocer a Yoali, el, el verme reflejado a través de su ejemplo, que es muy valiente, y ahora ya el colaborar y estar en un contacto constante, pues sobre todo es una retroalimentación muy grande que tanto a Yoali como a mí nos ayuda también a aprender, ¿no? Entonces, para mí ha sido
justo lo que necesitaba, cayó en el momento perfecto, fue un cambio tanto de mi vida como de mi mente completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho que inclusive sea el yo tener la oportunidad de colaborar y de compaginar con otras personas, es hasta un motivo de vida muy importante para mí. Alex, ¿y cuál ha sido el peor episodio que has tenido o el que más recuerdes o el que más te haya marcado? Tengo dos en particular. Bueno, el primero es la sobredosis que les estaba comentando. Esta fue hace 2019, en agosto, julio de 2019, eh, donde, bueno, ahora sí que nadie tiene una sobredosis por el simple hecho de quererla, ¿no? Hay situaciones, razones que te orillan a, como lo comentaba, el fallecimiento de mi mamá, eh, eh, una situación laboral y familiar por la que yo estaba pasando en ese momento, una situación económica también, una situación en la industria en la que yo trabajo, en la que yo me desarrollo, pues fue una serie de problemas más aunado, claro, el TOC fue digamos, el hilo que movió todo eso a tener este ataque de ansiedad o de pánico. Cuando uno tiene un ataque de ansiedad a un grado ya clínico, como puede ser un grado de las personas que sufrimos TOC, pues los síntomas físicos sí representan muchísimo, ¿no? Como el hecho de que uno sabes que tómate un té, escucha música y cálmate, porque te va a pasar, no. Ahí hay factores, bueno, un psiquiatra lo puede explicar mejor, ya hay factores biológicos, etcétera, que sí involucran que sea necesaria una intervención médica urgente, ¿no? Desafortunadamente, pues no contaba con nadie y bueno, tuve la situación que les estoy comentando. Y no fue la primera vez. En 2007, 2006, justo cuando empezaba mi tratamiento ya con medicación, tuve otro ataque de ansiedad o ataque de pánico, ataque TOC, y en ese momento pues tenía eh, risperidona. A mí ya se me había recetado risperidona por parte de psiquiatría de la Seguridad Social, pero como el seguimiento lo estaba haciendo mi psiquiatra particular aún no me determinaba en qué dosis me la debía tomar. Entonces, por ese tiempo mi mamá trabajaba, era cuando no podía salir de mi casa. Entonces, pues estaba aquí completamente solo, tuve un ataque de ansiedad muy fuerte que me llevó a tener la sobredosis de risperidona. Y pues, lo mismo, ¿no? Acababa en el hospital, acababa en urgencias, con sueros, etcétera, ¿no? Entonces, esas han sido las, los puntos más críticos que yo recuerdo. Aquí quisiera hacer o quisiera enfatizar en algo. Claro, esto es muy importante, precisamente el seguimiento psiquiátrico y el seguimiento de medicación, precisamente por esto, ¿no? Los medicamentos, pues como toda medicación, como toda sustancia, se exige un respeto, ¿no? Y como comentaba antes, nadie pasa de un estado normal a un estado que se quiera tomar una sobredosis de medicamentos. Pero bueno, es precisamente de ahí parte, o una de las cosas que más intentamos hacer en TokTok es la educación, en este caso psiquiátrica y medicamentos, tanto para nosotros como somos pacientes, como también para el entorno familiar o para el entorno que está cerca de alguien, ¿no? Porque cuando alguien sufre un ataque de ansiedad de este estilo, es necesaria una intervención médica. Y a veces cuando no tenemos a nadie a quien acudir, pues pueden suceder estos episodios trágicos, ¿no? Entonces, yo que recuerde, bueno, no que recuerde, esas han sido quizás las dos etapas más críticas. También una vez tuve un ataque de ansiedad, que en este caso no fue intervenido en medicamentos, pero que acaba en urgencias, ¿no? También por el ataque de ansiedad. Yo tengo una última como pregunta para que finalicemos acá nuestra entrevista de hoy. Y digamos, es si tú nos podrías como, no sé, describir un pensamiento que tú tengas con uno de los, si así se puede llamar, tipos de TOC que nos dijiste ahora.
no sé, porque nos parecería como muy interesante poder tener como, sí, como algo muy personal de ti, de qué sientes, qué piensas, cómo es esa obsesión, o sea, como describirnos ese pensamiento que tienes en ese momento, pues como al detalle. Puedo ser bueno, muy explícito con el tema de la entrevista. Es que, bueno, ahora que me lo preguntas, pues tengo un pensamiento que ya lo hemos estado platicando un poco, pero si lo puedo comentar, pues, eh, Sí, 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 lo que quieras, no hay problema. bueno, como lo estábamos, bueno, como teníamos pactada la entrevista la semana pasada, este, ya la teníamos pactada desde un tiempo atrás. Yo acabo de entrar a trabajar hace quizá 3 semanas. Entonces, digamos, eh, la- eh, el horario que teníamos ya pactado interfería con mi horario laboral, y pues yo no podía cancelar ni una ni la otra, ¿no? Entonces, pues busqué soluciones, y una fue irme a esta cafetería, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo, yo alimenté el video, revisé mi audio, pues prácticamente, esto fue el jueves de la semana pasada. Yo tuve un ataque muy fuerte porque tuve la obsesión de que les había fallado, mi audio estaba horrible, etcétera, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente lo pude resarcir, etcétera, pude buscar las soluciones. Y justo hoy, pues bueno, más o menos me pasó algo parecido, ¿no? Preparé desde que salí del trabajo. Empezó a llover aquí en la ciudad, entonces tomé mis precauciones, etcétera, ¿no? Y justo una situación por la que ahorita mi cabeza está pensando es que, bueno, estamos grabando la entrevista, cómo la voy a presentar, desde qué dispositivo la voy a presentar. Ahorita estoy desde mi celular. Entonces, 5 minutos antes yo tenía pensado grabar en mi computadora, vi que el audio se escuchaba horrible, entonces decidí buscar una aplicación para poder grabarle en mi celular y que el audio fuera, por lo menos para nosotros en TokTok, audible. Entonces, ahorita estoy pensando también en las preguntas que estoy diciendo, cómo las debo de decir para que la gente que me está escuchando sea más entendible. Ahorita se escuchan hay unos músicos callejeros afuera de mi casa, y tengo el temor de que el audio de la música callejera interfiera con el audio de la entrevista y otra vez vuelva a pasar el mismo problema. Entonces, eh, y claro, eso me tiene en un estado muy tenso. Es curioso porque quizá ustedes no lo percibían, ¿no? Quizá ustedes puedan decir, bueno, este chavo está completamente en una situación normal. Eso, eso también va relacionado con el tema de escrupulosidad o de perfección, ¿no? Eh, y pues sí, lo platiqué con Joel, y sobre todo el fin de semana fue complicado, pero creo que no compulsioné, hice lo que tenía que hacer. Claro, me acabé muy exhausto, pero bueno, afortunadamente pues, pudimos encontrar la solución, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, con respecto al tema de mi trabajo, eh, bueno, yo tengo que entregar un reporte. Entonces, pero bueno, el reporte no es exhaustivo, pero sí requiere revisión, requiere ahora sí que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, bueno, no es algo que yo lo pueda tener de la noche a la mañana, pero mi jefe me lo está pidiendo ya, pues porque los tiempos apuran, etcétera, y de repente yo digo, híjole, tengo que acabar esto y lo tengo que acabar ya, y lo tengo que acabar bien, porque si no me van a correr y voy a ser el peor ingeniero del mundo y voy a perder esta oportunidad. Entonces, a veces sí, cuando estoy en mi trabajo, en la obra, en la oficina, de repente sí el estrés y la situación por tenerlo listo, sobre todo pronto, que es lo que me están pidiendo, pues también a veces es complicado de sobrellevar, ¿no? Eh, pues en el tema económico, bueno, no, cuento con recursos, gracias a Dios, afortunadamente, pero este hecho de ser millennial, independiente, pues a veces me genera también mucho estrés. Hoy me iban a hacer un depósito que desafortunadamente no me lo pudieron hacer hoy, me lo van a hacer en unos días, y dije, híjole, me voy a quedar sin dinero, ¿dónde lo voy a conseguir? Y estas pueden ser preocupaciones comunes que toda la gente las tiene, pero no al grado de la obsesión o al grado tóxico. Entonces, pues esas son quizá mis más grandes obsesiones ahorita, ¿no? Por lo menos en estos días. Pero bueno, aquí rápido, justo uno de los chistes o justo uno de las formas de vencer el TOC
es aún a pesar de todo lo que sentimos, aún a pesar de todo lo que hacemos, más bien, aún a pesar de todo lo que sentimos, aún a pesar de las obsesiones, los pensamientos y todo lo agotador que pudiera llegar a ser, el chiste es no atacar, no eliminar. Por ejemplo, lo que pasó con la entrevista la semana pasada, yo no puedo eliminar ese pensamiento de mí. Y si lo intento eliminar, sería contraproducente y acabaría siendo cada vez más y más y más grande. El chiste es precisamente algo, bueno, lo que hicimos o lo que propuse, etcétera, ¿no? Buscar una solución, intentar buscar las soluciones y sobrellevar el hecho de haberme podido equivocar. Y ahora que ya pasó un tiempo, creo que lo logré exponerme al hecho de que había fallado, entre comillas, busqué las soluciones, no intenté no compulsionar y ahora estoy aquí otra vez realizando una entrevista con ustedes. Entonces, claro, fue muy agotador, fue difícil, tuve mucha ansiedad, la pasé muy mal, etcétera, pero vencí a esa obsesión y a esa compulsión en particular, ¿no? Entonces, gané una batalla, si bien no gané la guerra, gané una batalla. Y así es, ahora sí es como ir ganando batallas, 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 batallas. Y con el paso de la práctica, del tiempo y de la actuación, llegará un punto en donde esos pensamientos no nos ataquen, más bien nos seguirán atacando, pero no nos afectarán de la misma forma en que nos afectaban antes. Listo, no sé si Mari tenga otra pregunta. No, yo creo que aclaramos pues todas las dudas, el audio quedó perfecto. En serio, muchísimas gracias por abrirte con nosotras, contarnos todo esto, también por, pues sí, por darnos este espacio tan importante para nosotras y creo que